venimos a 1 de Pedro 1 y digo que el texto de hoy es versículo 16 aquí en 1 de Pedro 1, sed santos porque yo soy santo. Pero a la vez decimos que estamos en lo que hacemos cada año. Cada año enseñamos en cómo usar el patrón de oración que Dios nos enseñó en Mateo 6, de la boca de Cristo Jesús. Y pensamos que es tan importante orar para el cristiano que enseñamos siempre esta oración, pero por medio de muchos textos queremos entender cómo usar la oración. Y claro, yo creo que tenemos buena explicación aquí en 1 de Pedro, que significa orar, santificado sea tu nombre. Entonces vamos a leer 13 hasta 25. Luego voy a pedir que abran sus Biblias a Mateo 6 y luego vamos a leer lo que está en sus pantallas. Pero escuchen, por favor, la palabra de Dios. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que, sin excepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Nosotros decimos que es más cierto que Dios te escuche en oración que tú quieres respuesta de parte de Dios. Deben pensar en este momento. Decimos algo de ti y decimos algo de Dios. Es más cierto que Dios escuche tu oración cristiana, que tú quieres la petición que llevas frente de Él. Nosotros sabemos que muchas veces en nuestra vida somos una mezcla de fe y de duda, de fuerza y pobreza, de querer seguir a Dios y luego de tentación no. Y nosotros sabemos que tenemos que seguir buscando en Cristo,
buscando por medio de su poder, por medio de su victoria en la cruz, por medio de su resurrección. Buscamos en Él poder de vivir. ¿Por qué después de fallar quieres regresar? ¿Por qué después de ser descubierto quieres decir abiertamente que vas a seguir a Cristo? Porque tú sabes que Dios en su persona, en su grandeza, en su amor en Cristo Jesús, Él quiere escuchar más que tú quisieras la respuesta. Guárdalo, amigo. Guárdalo para animarte a orar. Nosotros tenemos historia de casi 500 años de enseñar lecciones en predicación cada año que tienen que ver con el Padre Nuestro. Pueden abrir sus Biblias a Mateo 6, momentito. Mateo 6, sí. Yo sé que muchos de ustedes tienen esta oración memorizada. Y claro, algunos de ustedes memorizaron esta oración en contexto de nacer y crecer en casas católicas, donde fue necesario repetir la oración. Pero luego hay una falla en las iglesias cristianas de no usar el Padre Nuestro, que debe ser nuestro patrón de orar. Y claro, nosotros debemos entender lo que dice. Y claro, tú, amigo, a pesar de haber sido católico antes, o a pesar de aprender mal de tus padres cristianos cuando no enseñaron esa oración, tú necesitas aprender, porque aquí Cristo dice, orar así. Versículo 9, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos, por todos los siglos. Amén. Querido amigo, tenemos que tomar esta palabra de Jesús y decir que Dios quiere lo que Cristo nos enseñó. Y Dios quiere que oremos así de acuerdo con lo que enseña. No quiere la repetición, obviamente, sabemos esto y hemos enseñado esto bastantes veces aquí, pero sí quiere algo que está de acuerdo con esa oración. Y cuando nosotros pensamos en esto, el catecismo reconoce que tú también, por favor, necesitas aprender cómo orar. Es el primer punto que quiero hacer con ustedes hoy. Que tú necesitas querer orar y tú necesitas querer aprender cómo orar y tú necesitas dedicar tiempo a orar y tú necesitas apartarte de la comunidad para orar y tú necesitas querer decir que hay algo que te falta si no estás en la oración. No vas a tener. El catecismo tienen en la pantalla y es la explicación de la primera petición de esta oración. La semana pasada estudiamos Padre nuestro que estás en los cielos. Y hablamos de por qué Cristo nos enseñó a decir estas palabras. Y nosotros podemos ver y podemos decir que si es patrón de oración, debemos tener una explicación. Y leemos el catecismo con ustedes meramente para causarles comenzar en pensar, comenzar en entender. Dice, ¿cuál es la primera petición? Santificado sea tu nombre. Es decir, en primer lugar, concédenos conocerte,
correctamente y santificar, magnificar y alabar en todas tus obras en las cuales brillan tu poder, bondad, justicia, misericordia y verdad. Y segundo, para que ordenemos toda nuestra vida, nuestros pensamientos, palabras y acciones, para que tu nombre no sea blasfemado, sino honrado y alabado por nosotros. Y nosotros decimos que, amigo, tienes que comenzar en un lugar. Cualquier viaje comienza con un paso. Y aquí el catecismo solo quiere darnos el primer paso. Quiere causarnos reflexionar en su enseñanza y decir que cuando decimos santificado sea tu nombre, que estamos diciendo algo así. Y claro, voy a decir algo y eso es la patada de la semana. Listos, pueden proteger su pierna si quieren, pero la patada de la semana es esto. Querido cristiano, te toca hacer el esfuerzo de conocer la Biblia bien, y no solamente decir que eso es correcto, sino confirmar que es correcto, sino aprender por qué usamos, aprender por qué es bueno seguir el patrón que Cristo enseñó, y luego poder decir que estamos día tras día en nuestra oración, tomando tiempo para decir, santificado sea tu nombre. Espero que se sienten bien golpeados. Creo que eso no pasa entre muchos cristianos hoy en día. Creo que muchos cristianos toman ligeramente su responsabilidad, conocer su Dios, conocer su palabra y conocer cómo orar. Y si puedo decir algo fuerte a ustedes hoy, debe ser esto. Yo no puedo hacer para ustedes lo que es su responsabilidad. Y si muero mañana, yo quiero estar frente de mi Dios y decir que di a ustedes esta palabra de querer entender como cristianos, como creyentes, como los que conocen la verdad en nuestro Dios. Queremos decir que hemos hecho lo que es correcto. No estamos aquí cumpliendo con un requisito. Estar aquí sentado no quiere decir que luego puedes pensar que todo el día estás libre o todo el día es para tu deseo porque has asistido a la iglesia 1 hora o quizás 2 horas. Debes querer decir que cuando estás aquí, sentado aquí, con ganas de aprender, que es meramente un comienzo de conocer algo. Y de querer decir que nos empuja a hacer bien en los ojos de Dios. Pueden ver en el catecismo que tienes que pensar en lo que dice. Porque lo que dice aquí, quizás saben, está de acuerdo con 2 personas de la Reforma muy reconocidas. Martín Lutero y Juan Calvino hablaban casi igual de lo que tenemos en nuestro catecismo. Hemos hablado como Lutero fue hombre de oración y pasó muchas horas en oración. Y él enseñó exactamente, no en estas palabras, pero exactamente de acuerdo con lo que dice. Decir santificado sea tu nombre es querer conocer, querer santificar, querer magnificar, querer alabar nuestro Dios, pero es más allá. Porque solo esto es palabra, todo esto es meramente palabra, mejor decir así. Pero la segunda mitad de nuestra respuesta dice, cuando yo estoy orando, santificado sea tu nombre, estoy pensando que necesito ordenar, organizar, guiar mi vida
para la gloria de mi Dios y decir que mi vida está de acuerdo con lo que dice, santificado sea tu nombre. Me parece bien en este contexto decir que oración tiene que ver con confesión. Sabemos esto. Cada cristiano debe pasar su tiempo confesando. Salmo 4:4 dice de meditar estando en sus camas. Y me parece bien decir que a lo mejor el punto es meditar en nuestras fallas y pecados y saber que hemos hecho mal y saber que tenemos que corregir lo que está mal y no repetir lo que está mal. Oración tiene que ver con confesión, especialmente cuando nosotros decimos que es más allá de meramente palabras. Quieres poner tu vida de acuerdo con tu Dios. Quieres decir que tu vida es similar a lo que has leído y has aprendido de tu Dios. Quieres decir que conocer a Dios es algo tan importante a ti que sabes, entiendes y quieres algo de su conocimiento. Hoy es muy complicado dar este punto. Y es complicado porque siento mi pobreza, siento mi debilidad, siento mi inhabilidad cuando quiero comunicar esto. ¿Quieres conocer tu Dios? ¿Quieres decir que has visto la naturaleza y viendo la naturaleza entiendes algo de su poder, su sabiduría, sus bondades, su gracia, su amor? ¿Quieres decir que has visto y conocido otros seres humanos y por medio de ver otros cristianos entiendes algo de tu Dios, entiendes cómo Él es y has aprendido algo de cómo debe ser tu vida? Y hoy muchos quieren decir que conocen qué es la esperanza de portarse bien en la iglesia, qué es la esperanza de vestirse correctamente en la iglesia, qué es la expectativa, etc. Y nosotros queremos menospreciar todo esto. A veces he llegado a la iglesia y luego de llegar a la iglesia me doy cuenta que hay una mancha en mi camisa. Ups, demasiado tarde cambiar mi camisa. Yo no voy a preocuparme, quizás ustedes viendo la mancha, sí. Pero nosotros sabemos que el punto es más allá. Querido amigo, si puedo animarte, quiero animarte en esto. El punto es conocer tu Dios. ¿Qué llevas contigo cuando sales? Un conocimiento de Dios. Sea excelente llevar contigo camino a tu casa. Y claro, cuando pensamos en el catecismo es meramente un resumen y meramente una enseñanza que nos da el ánimo orar, santificado sea tu nombre. Orar de acuerdo con esto del catecismo que estuvo en la pantalla y desvaneció, no sé por qué, pero quiero que esté allí de nuevo, por favor. Y cuando piensas en eso puedes decir que es algo suficiente. No, meramente resumen. Y como resumen debemos mover un poco más allá porque esta petición santificado sea tu nombre. Dice que tú no eres lo más importante de tu vida. Debemos estar seguros que me han oído bien. La petición santificado sea tu nombre quiere decir a ti que tú no eres el más importante de tu vida. Ese es el punto que quiero demostrar a ustedes. El punto de tu vida no es tu vida. El punto de tu vida no es algo que es un resultado de tus años
de haber estudiado, haber trabajado, haber ganado, haber hecho o haber sido algo. El punto de tu vida es decir que has pasado tu tiempo aquí en el mundo y después de vivir algunos años decir que quieres conocer tu Dios, conoces tu Dios, es algo muy importante para ti someter todo de tu vida bajo esto de conocer tu Dios. Porque piensan ustedes que tenemos comentarios como Marcos 1:35, temprano de la mañana, solito salió Cristo a un lugar con nadie y allí estuvo orando. O luego Marcos 10:45, el Hijo del Hombre vino no para servir, pero no para ser servido, sino para servir. ¿Y por qué dice Cristo muchas veces que es Hijo del Hombre? ¿O por qué dice Cristo muchas veces prediciendo o profetizando su muerte, su sacrificio, su tiempo en el sepulcro, su tribunal y ser rechazado y ser condenado? ¿Por qué profetizó su resurrección? Fue para causarte ver todo de su vida. Puedes preguntar qué porcentaje de los evangelios hablan de milagros o de enseñanzas. Mucho. Pero después de la resurrección de Cristo, en Hechos, en todas las cartas del Nuevo Testamento, ¿cuántas veces habla de enseñanzas directas de Cristo? ¿Cuántas veces habla de milagros o sanaciones de Cristo? Casi nada. Perdónenme. Claro, toda la enseñanza del Nuevo Testamento es enseñanza de Cristo. Yo entiendo esto. Pero mi punto es más allá. Todo el punto de la vida de Cristo es causarte verle específicamente para que llegues en este punto de conocer Cristo, de ver su sacrificio, de entender la grandeza de su poder, su habilidad, su fuerza en dar su vida para tus pecados. Claro, cuando pienso en eso, queridos amigos, debemos decir, santificado sea tu nombre. El asunto de mi vida no es mi vida, es santificar el nombre de mi Dios y de mi Salvador. El mío no, el suyo sí. Mi vida es menos que el asunto del nombre de Dios, siempre honrado, siempre reconocido. Mi felicidad depende en vivir de acuerdo con el nombre de Dios, siendo santificado. Y los asuntos de mi vida serán más felices o más de acuerdo con lo que Dios quiere cuando puedo someter los asuntos de mi vida bajo la idea de Cristo y Dios y su nombre es todo. Nuestro texto de hoy dice, versículo 16, sed santos porque yo soy santo. Dice, porque yo soy santo. Dios dice, yo soy santo. Y eso quiere decir que tú no eres en ti mismo santo y necesitas ser santo en imitación de tu Dios. Y es aquí mandamiento. Y aguas no debes decir a los dispensacionalistas, pero mandamiento del Antiguo Testamento, repetido aquí, es de la ley. Y ahora el apóstol nos dice de la ley
algo que tenemos que recibir y entender que es básico a nuestra fe. Es decir, la ley no está en contra al Evangelio, pero tú solo vas a querer vivir así si estás renovado en Cristo Jesús. Luego vas a entender. Necesitas ser santo. Dios, tu Dios, que te salva es santo. Es una declaración de quién es Dios. Notamos, ¿verdad?, que en el Antiguo Testamento podemos hablar de todas las perfecciones de Dios y solamente cuando hablamos de su santidad decimos, santo, santo, santo. Y algunos de ustedes han tenido algo similar como en mi vida, como en la vida de muchos teólogos, y hemos hablado del testimonio de uno que murió hace años, se llama Sproul, y él, cara a cara con la idea de la santidad de Dios, se sintió destruido, separado, y conoció la perfección de Dios tal como Él es. Y claro, es la idea de la palabra santo, Dios siendo santo, Él es separado, no es como tú. Tú eres muy diferente que Dios. Dios nunca es egoísta, Dios nunca es orgulloso. Estas categorías de fallas humanas no tienen que ver con nuestro Dios. Él siempre piensa en sus perfecciones y tú también debes pensar en sus perfecciones. Él siempre cumple con su voluntad porque su voluntad es todo. Tú debes pensar en su voluntad siendo todo. La gran dificultad para nosotros como pastores tenemos que enseñarles a ustedes, el egoísmo está mal. Ser egoísta es mal. Es horrible. Es una plaga. Aquí está. O luego de orgullo. Hablamos de orgullo en las iglesias y nadie quiere hablar de esto. Es un pecado gigante entre cristianos. Con pastores también. Sufrimos, luchamos, queremos hacer un sepulcro para el orgullo y siempre sale para estorbarnos y destruirnos. Pero el texto dice, sed santos porque soy santo. Y tú tienes que entender que Dios habla así. Dios es dueño de tu vida. Dios tiene su nombre. Y Dios protege y honra y guarda y siempre exalta y siempre su nombre es alabado porque Él quiere que sea alabado y siempre en el mundo entre cualquier seres que hay en el cielo su nombre es alabado y cuando es profanado el nombre de Dios o por los países o por el pueblo del Señor, cuando hacemos, en otras palabras, que el nombre de Dios es meramente parte de una broma, o cuando hablamos mal de su nombre, o cuando vivimos una vida insanta de acuerdo con el mundo, estamos profanando el nombre de Dios. Y cuando estamos blasfemando, decir mentira, abusar el nombre de Dios, no guardar que todos tienen que hablar bien de Él. Él mismo protege su nombre de todos estos abusos, profanar, blasfemar. Podemos decir maldecir. Y no hay tiempo mostrar, pero hacemos una conexión sencilla entre hablar en groserías y maldecir o blasfemar.
No es el día de mostrar la conexión, pero nosotros sabemos que, hay gran tentación para nosotros también en esto. Pero aguas, deben pensar en versículo 16 de 1 de Pedro, otra vez el texto completo, sed santos, sed mandamientos, mejor en México vamos a decir sean santos, porque yo soy santo. La necesidad de ser santo tiene que ver con quién es Dios. El versículo 17 confirma esto. Tú quieres orar. Tú quieres decir que eres una persona que se acerca a tu Dios. Y es algo importante pasar tu tiempo aquí, viviendo en peregrinación. Vas con Dios. Vas a pasar tus años aquí y después de pasar tus años aquí vas con tu Dios. Todo esto es verdad contigo. Debes ser santo. Debes querer la santidad. En cuanto al contexto de 1 de Pedro, voy a dejar el resto a ustedes porque quizás fue obvio en leer el pasaje que Pedro quiere comunicar con nosotros la vida del creyente a la luz de un Dios santo, vivir en comunión con Él, y es exhortación fuerte para nosotros. No es, y ayúdenme con esta palabra, sensorioso lo que Él dice, es decir, Él no dice esos mandamientos para golpearte, para destruirte, para causarte no poder hacer nada o pensar que debes rendirte, algo así. Es animarnos. Él quiere animarnos a seguir. Él quiere animarnos a entender cómo santificar el nombre de Dios. Cómo es nuestra confesión que Dios nos salva. Entonces, ¿ahora qué? Todo el pasaje dejo en sus manos para estudiar, y tú, creyente, puedes estudiar y luego estar convencido que algo va pasando y hay fruto que Dios hace en tu vida privada y tu vida pública. Necesitas mostrar algo de Dios santo en tu vida. ¿Quieres mostrar que después de haber orado, santificado sea tu nombre, que hay algo que el mundo puede ver en la gracia que el Señor nos da? Santificado sea tu nombre. En aplicación, yo quiero decir solo unos puntos rápidos. Hoy la iglesia sufre mucho y cualquier cristiano sufre algo porque en las iglesias cristianas, iglesias no quieren huir de santidad y ser santos. Hemos perdido gente en esta iglesia porque hemos confrontado personas con su falta de vivir en la santidad y se han marchado y han hablado contra nosotros y han sugerido que nosotros somos crueles o algo porque queremos que sean santos en sus vidas. Es algo de la Biblia, es algo de nuestra oración, es algo esperado del cristiano. 2, en aplicación decimos que orar como cristianos es ausente, como fue en otros tiempos, en otros siglos, en movimientos cuando Dios mostró su poder, en tiempos cuando la iglesia fue o reformada, o la iglesia fue hecho más fuerte, o la iglesia podía superar algo de sus debilidades. Fue porque la oración no fue ausente, sino practicado.
Imagínense toda Europa bajo la mentira del Papa. Dar dinero para construir un edificio es dar dinero para tener perdón. Imagínense, toda Europa creía esta idea y la opresión y la mentira y la fuerza del diablo ganando en aquellos tiempos. Había miles de verdaderos que quisieron creer en Cristo y recibieron estas noticias como si fuera la verdad, pero clamando a Dios y luego la reforma. O los de Escocia, cuando toda la iglesia fue como iglesia católica y los de Escocia sabían que eso no fue correcto. Y cuando la luz de las escrituras y la verdad de perdón por la cruz alcanzó personas de Escocia, había gran cambio y nosotros sabemos que personas fueron dadas, entregadas a la oración. ¿Tú? Oración hace gran diferencia. 3. Yo creo que esta petición, santificado sea tu nombre, es faltante, como digo eso mejor en español. No está en nuestras oraciones suficientemente porque no hay suficiente de arrepentimiento en nuestra comunidad. Si tú estás orando, santificado sea tu nombre, vas a encontrar tu camino como camino de mucho arrepentimiento. Vas a ver otros confesando sus pecados porque están orando, santificado sea tu nombre. Otra vez yo creo que la debilidad de la iglesia se puede ser entendido aquí porque no hay arrepentimiento ni predicado, ni buscado, ni estamos orando suficientemente tener el arrepentimiento bíblico. Y 4, nosotros sabemos que las iglesias faltan santidad. Y la idea no es quejar de esto, la idea es causarte pensar, yo seré la razón cambiar todo esto. Movimientos de muchos pastores cambiaron esto, pero claro, fue porque personas buscaron la santidad. Y ojalá que busques en tu vida la santidad. En el comienzo del siglo XX, un hombre fue convertido en una manera usual y no muy usual. Y en estar convertido, el punto es que con su conversión fue convencido que tuvo que predicar el Evangelio. Y con esta convicción de predicar el Evangelio, él se dio cuenta que él fue parte de una denominación de personas muy frías, de personas muy tradicionales, de personas que no fueron convertidos a Cristo. Entró para ser pastor de una iglesia donde habían cientos y cientos de miembros. Si recuerdo bien, fue 800 miembros y casi 600 nunca asistieron. Pero cuando él comenzó a predicar, la mitad de los que asistieron salieron quejándose de su predicación, porque meramente dijo lo que dice las Escrituras. Pero poco a poquito, en dedicarse a explicar la vida en Cristo Jesús, muchos fueron convertidos. Todo el movimiento de predicar expositivamente es debido a sus esfuerzos. Hasta personas que he conocido yo estuvieron en su iglesia en su juventud y fueron impresionados con su estilo simple de meramente decir lo que dicen las Escrituras
y ver que personas respondieron con fe y cambiaron el mundo porque predicaron y creían en un Dios santo que quiere santificar su nombre. Amén.